Antes de la creación de Adán, el propósito de Dios era claro: crear un ser a su imagen y semejanza, capaz de gobernar la tierra y tener una relación especial con él. Al crear al hombre, Dios no solo formó un cuerpo de polvo, sino que sopló en él el aliento de vida, dándole una dimensión espiritual que lo conectaba directamente con su Creador. Este acto no fue simplemente un gesto simbólico, sino el comienzo de una relación única entre Dios y el ser humano. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar que simbolizaba la pureza, la perfección y la armonía, pero más allá de la belleza física del lugar, lo más importante era la presencia de Dios, quien caminaba y hablaba con Adán directamente. El jardín del Edén no era solo un lugar físico. En la Biblia, tiene un profundo significado teológico. Representa el estado de gracia en el que vivía el hombre antes de la caída. Era un lugar donde no había sufrimiento, enfermedad ni muerte. Todo en el jardín estaba dispuesto para que Adán y, más adelante, Eva, vivieran en plena comunión con Dios y con la creación. El Edén contenía dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles no eran solo decorativos, sino que simbolizaban dos caminos para la humanidad: la vida eterna y la libertad de elección. Dios le permitió a Adán disfrutar de todo lo que el Edén ofrecía, pero con una advertencia: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es importante detenernos aquí para reflexionar sobre el valor de la libertad y la obediencia. Dios no creó a Adán como un ser autómata, sino como alguien con libre albedrío. La prohibición de comer del árbol del conocimiento no era un castigo o una restricción arbitraria, sino una oportunidad para que Adán ejerciera su libertad en obediencia. A través de esta única prohibición, Dios le daba al hombre la capacidad de decidir, y en esa decisión, demostrar su confianza y amor hacia su Creador. La libertad sin obediencia puede convertirse en una trampa, y la obediencia sin libertad carece de valor. La historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cómo usamos nuestra libertad? ¿Nos sometemos a su voluntad con amor, o buscamos seguir nuestros propios deseos? Aunque Adán vivía en un lugar de perfección, Dios observó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esto no significa que Adán fuera incompleto por sí mismo, sino que Dios había diseñado al ser humano para vivir en comunidad y relación con otros. La creación de Eva, a partir de la costilla de Adán, es un acto profundamente significativo. No fue creado de su cabeza, para estar por encima de él, ni de sus pies, para estar debajo de él, sino de su costado, para ser su igual y compañera. Adán y Eva fueron creados para complementarse, para vivir en unidad y armonía. El matrimonio entre ellos simboliza no solo una unión física, sino espiritual. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, lo que indica la pureza y la transparencia de su relación, sin la interferencia del pecado. Pero la perfección no duraría para siempre. En medio del jardín del Edén, entró un ser astuto, la serpiente. Esta criatura, que simboliza a Satanás, no atacó directamente, sino que sembró la semilla de la duda en el corazón de Eva. Se acercó a ella con una pregunta engañosa: ¿realmente dijo Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La serpiente sabía que la clave para desobedecer a Dios estaba en hacer que el hombre y la mujer dudaran de la bondad y sabiduría de su Creador. No atacó con fuerza, sino con palabras suaves, creando en Eva la sensación de que Dios les estaba ocultando algo bueno. Este es el comienzo del pecado, cuando, en lugar de confiar plenamente en Dios, el ser humano empieza a cuestionar sus mandamientos. La tentación a menudo llega de manera sutil, presentándose como algo atractivo, razonable o incluso necesario. Eva vio que el fruto del árbol era agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. En ese momento, el deseo personal se impuso sobre la obediencia a Dios. Esta es una lección que la historia de Adán y Eva nos deja: el pecado no siempre aparece como algo evidente o terrible. A menudo se disfraza de algo que parece bueno o inofensivo. Cuando Eva tomó del fruto y lo comió, la historia de la humanidad cambió para siempre. Luego le dio a Adán, quien también comió. Sus ojos se abrieron,
pero no con la sabiduría divina que esperaban. En lugar de eso, lo primero que experimentaron fue vergüenza y miedo. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y se apresuraron a cubrirse con hojas de higuera. El pecado, entonces, no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Adán y Eva, que antes vivían en plena transparencia, ahora sentían la necesidad de esconderse, no solo de Dios, sino el uno del otro. El pecado trae división, vergüenza y miedo. Cuando Dios llamó a Adán, preguntándole dónde estaba, el hombre confesó su miedo y vergüenza. Dios, en su justicia, no ignoró el pecado, pronunció un juicio sobre la serpiente, la mujer y el hombre. La serpiente fue maldita para siempre, destinada a arrastrarse sobre su vientre. Eva sufriría en los dolores del parto y estaría sujeta a su esposo. Por su parte, sufriría las consecuencias de trabajar la tierra que ahora estaría maldita. A pesar de la dureza del juicio, Dios mostró misericordia. Aunque Adán y Eva debían enfrentar las consecuencias de su desobediencia, Dios no los abandonó. Les proveyó ropa de pieles para cubrir su desnudez, un acto simbólico que apunta hacia el futuro sacrificio de Cristo, quien cubriría el pecado de la humanidad. Finalmente, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Ya no podía acceder al árbol de la vida. Dios colocó querubines con una espada flamígera para proteger la entrada. A partir de ese momento, la humanidad estaría destinada a vivir fuera del paraíso, enfrentando las consecuencias del pecado. Pero la historia no termina ahí. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios, a pesar del pecado humano, sigue buscando redimir a su creación. La caída de Adán y Eva es solo el comienzo de un plan de redención que culminaría con la venida de Jesucristo. La historia de la creación de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida, cómo usamos nuestra libertad, cómo respondemos a la tentación y, lo más importante, cómo nos acercamos a Dios, sabiendo que Él siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Aunque fuimos expulsados del Edén, a través de Cristo, se nos ofrece la posibilidad de regresar a la comunión con nuestro Creador. No olvides suscribirte y activar la campanita. Que Dios los bendiga.